En una noche iluminada por estrellas y secretos, dos desconocidos se encuentran como si el destino los hubiera llamado por su nombre. Él carga en el pecho el peso de un pasado irreversible. Ella, respuestas que ni siquiera sabe que busca. Una mirada, un baile, un beso, y nada volverá a ser igual. Pero a veces el amor nace justamente donde todo parecía perdido. El sol de septiembre se hundía lentamente tras las colinas de Ronda, tiñendo de dorado los olivares que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Martín Escudero se incorporó sobre el caballo, limpiando el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras observaba sus tierras. 32 años de vida, 10 de ellos dedicados a reconstruir lo que una vez fue arrebatado a su familia. Cada hectárea de esa finca había sido conquistada con el sudor de su trabajo, cada euro ganado con la determinación férrea de quien había perdido todo. El viento traía el aroma de la tierra húmeda y las aceitunas maduras. En pocas horas comenzaría la fiesta de la cosecha, una tradición que mantenía viva para honrar a los trabajadores que confiaban en él. Pero Martín no sentía ganas de celebrar. Nunca las sentía. Desde la muerte de su hermano mayor, algo dentro de él se había endurecido como el metal bajo el fuego. Eduardo había sido el corazón de la familia, el que reía con facilidad, el que creía en la bondad de las personas, el que no pudo soportar ver cómo Álvaro del Campo destrozaba todo lo que habían construido durante generaciones. Señor Martín, la voz de Juan, su capataz y único amigo verdadero, lo sacó de sus pensamientos. Ya está todo listo para esta noche. Los músicos han llegado, las mesas están puestas, y Carmela ha preparado suficiente comida para alimentar a todo Ronda. Martín asintió, dirigiendo el caballo hacia los establos. João era un hombre de 60 años, curtido por el sol andaluz, que había trabajado para su padre y ahora lo seguía a él con lealtad ciega. Era el único que se atrevía a hablarle con franqueza, el único que conocía los demonios que lo atormentaban cada noche. ¿Vendrá mucha gente del pueblo?, preguntó Martín desmontando con movimientos precisos. Toda la que debería venir, respondió João con una sonrisa astuta, y quizás alguna que no esperamos. Martín frunció el ceño. João tenía esa manera particular de insinuar cosas sin decirlas directamente, como si supiera algo que él no sabía. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. ¿Qué quieres decir con eso? Nada en particular, jefe. Solo que las fiestas a veces traen sorpresas. Y a 200 kilómetros de distancia, Isabel del Campo observaba por la ventanilla del tren cómo el paisaje madrileño daba paso a las montañas andaluzas. Sus dedos jugaban nerviosos con el borde de su blusa color crema, una prenda sencilla que había elegido deliberadamente para pasar desapercibida. A los 21 años, Isabel había aprendido que ser invisible era a menudo la estrategia más segura en su casa. La carta del notario descansaba en su bolso, con las palabras que habían cambiado todo. Su madre, Elena del Campo, le ha dejado en herencia una propiedad en Ronda, Málaga. Era la primera vez que escuchaba hablar de esa propiedad, la primera pista tangible de la mujer que había perdido cuando tenía apenas 8 años. Su padre, Álvaro del Campo, había reaccionado con frialdad cuando le mencionó el viaje. Es una pérdida de tiempo, Isabel. Probablemente sea algún terreno sin valor que tu madre compró por sentimentalismo. Firma los papeles de venta y regresa inmediatamente. Pero había algo en los ojos de su madrastra, Lorena, que le había hecho desconfiar. Un destello de nerviosismo, una tensión en la sonrisa que normalmente mantenía perfecta. Isabel había decidido ir no solo para firmar documentos, sino para descubrir qué se escondía detrás de esa herencia inesperada. El tren se detuvo en la estación de Ronda cuando el sol comenzaba a ocultarse. Isabel bajó con su pequeña maleta, respirando profundamente el aire fresco de la montaña. Era muy diferente del aire pesado de Madrid, cargado de humo y prisas. Aquí el tiempo parecía moverse más lentamente. Siguiendo las indicaciones del taxista, llegó a un pequeño hotel en el centro histórico. La recepcionista, una mujer mayor de sonrisa amable, la recibió con curiosidad. ¿Está aquí por la fiesta de la cosecha, señorita?
Toda la gente joven del pueblo va a estar allí esta noche. Es en la finca de los Escudero, la más grande de la zona. Isabel sintió un escalofrío extraño al escuchar ese nombre, aunque no sabía por qué. No, solo estoy de paso. Vine por asuntos familiares. Qué lástima. Martín Escudero organiza las mejores fiestas de la región. Es un hombre admirable, ese muchacho. Ha trabajado muy duro para llegar donde está. La música ya sonaba cuando Isabel decidió dar un paseo nocturno por las calles empedradas de Ronda. No tenía intención de ir a ninguna fiesta, pero sus pasos la llevaron inevitablemente hacia las luces y los sonidos alegres que venían de las afueras del pueblo. Desde una colina, podía ver la finca iluminada como un pequeño universo de luz en medio de la oscuridad. Cientos de personas bailaban bajo las estrellas. Las risas se mezclaban con el sonido de las guitarras, y el aroma de la comida tradicional llegaba hasta donde ella estaba. Sin saber muy bien por qué, comenzó a caminar hacia la fiesta. Martín estaba apoyado contra la pared de la casa principal, observando a sus invitados con una copa de vino en la mano. Había cumplido con su papel de anfitrión. Había saludado a todos, había agradecido a los trabajadores por la cosecha, había brindado por la prosperidad. Ahora solo quería que la noche terminara para poder refugiarse en la soledad de su estudio. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven caminaba lentamente entre los invitados, como si no perteneciera completamente a ese mundo, pero tampoco fuera completamente ajena a él. Llevaba una blusa color crema que realzaba el tono dorado de su piel, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos. Grandes, expresivos, con una mezcla de curiosidad y melancolía que lo desarmó por completo. Sus miradas se encontraron a través del patio lleno de gente, y Martín sintió algo que no había sentido en años. Una conexión instantánea, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos dos. Isabel también lo había visto. Alto, de complexión fuerte, con rasgos marcados que hablaban de carácter y determinación. Vestía una camisa blanca que contrastaba con su piel bronceada, y había algo en su manera de moverse que irradiaba una confianza natural. Pero fueron sus ojos oscuros los que la cautivaron, intensos, misteriosos, como si guardaran secretos que ella quería descifrar. Sin pensarlo, Martín dejó la copa en una mesa cercana y comenzó a caminar hacia ella. Isabel permaneció inmóvil, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada paso que él daba. «No te he visto antes por aquí», dijo él cuando finalmente estuvo frente a ella, su voz profunda con un acento andaluz que la hizo estremecer. «Estoy de paso», respondió Isabel, consciente de que su voz sonaba más suave de lo habitual. «No quería inmiscuirme en una celebración privada. Todas las fiestas de cosecha son para todo el que quiera compartir la alegría». Martín extendió su mano. «¿Me permites esta pieza?» Isabel miró su mano extendida, grande y curtida por el trabajo, y sintió que estaba a punto de cruzar una línea invisible, pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, la empujó a poner su mano en la de él. El contacto fue eléctrico. Martín la condujo hacia el centro del patio, donde otras parejas bailaban al ritmo de una canción lenta. Cuando la tomó en sus brazos, Isabel sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. Bailaron sin hablar, comunicándose solo a través de las miradas y los movimientos. Él la guiaba con seguridad, y ella se dejaba llevar por primera vez en su vida. Era como si hubieran bailado juntos 1000 veces antes, como si sus cuerpos ya se conocieran. «¿Cómo te llamas?», murmuró Martín cerca de su oído, su aliento cálido haciéndola temblar. Isabel dudó por un momento. Algo le decía que su apellido podría cambiarlo todo, pero en ese instante no quería ser la hija de nadie, no quería cargar con el peso de su familia. «Isabel», respondió simplemente. «Isabel», repitió él, como si estuviera saboreando su nombre. «Yo soy Martín». Siguieron bailando hasta que la música terminó, pero ninguno de los dos se apartó. Se quedaron allí, en medio del patio, mirándose como si trataran de memorizar cada detalle del rostro del otro. «¿Te gustaría que te enseñara la finca?», preguntó Martín, sorprendiéndose a sí mismo por la invitación. Isabel asintió sin dudar, y él la guió hacia los senderos iluminados que rodeaban la casa. La noche estaba apenas comenzando,
y ninguno de los dos podía imaginar que estaban a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. Martín guió a Isabel por un sendero serpenteante que bordeaba los olivares, alejándose gradualmente del bullicio de la fiesta. Las antorchas colocadas estratégicamente iluminaban el camino, creando un ambiente íntimo y mágico. El sonido de la música se fue desvaneciendo hasta convertirse en un murmullo lejano, reemplazado por el canto nocturno de los grillos y el susurro del viento entre las hojas. «Esta finca ha estado en mi familia durante generaciones», explicó Martín, su voz más suave ahora que estaban solos. «Mi bisabuelo plantó estos olivares con sus propias manos». Isabel caminaba a su lado, muy consciente de la proximidad de él, de cómo su presencia parecía llenar todo el espacio a su alrededor. Cada vez que sus brazos se rozaban accidentalmente, sentía una descarga eléctrica que la hacía temblar por dentro. «Debe ser hermoso tener raíces tan profundas en un lugar», comentó, pensando en su propia vida, siempre marcada por la sensación de no pertenecer realmente a ningún sitio. Martín se detuvo abruptamente, girándose para mirarla. La luz de las antorchas bailaba sobre su rostro, creando sombras que acentuaban la intensidad de sus ojos oscuros. «¿Y tú? ¿Tienes raíces en algún lugar?». La pregunta la tomó desprevenida. Isabel sintió el impulso de contarle todo: la frialdad de su casa en Madrid, la sensación constante de estar atrapada, la búsqueda desesperada de algo que ni siquiera sabía definir. Pero en lugar de eso, simplemente negó con la cabeza. «No de la manera que describes. Mi familia es complicada». Algo en su tono hizo que Martín sintiera una punzada de protección hacia ella. Había una vulnerabilidad en sus ojos que despertaba en él instintos que creía enterrados. Sin pensarlo, levantó su mano y rozó suavemente su mejilla con los nudillos. «Esta noche no tienes que ser parte de ninguna familia complicada», murmuró. «Esta noche puedes ser solo Isabel». El contacto de su piel era como fuego. Isabel cerró los ojos involuntariamente, deleitándose en la sensación de ser tocada con tanta ternura. Hacía tanto tiempo que nadie la trataba como algo frágil y valioso. «Martín», susurró su nombre como una oración. Él se acercó más, tanto que pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Sus ojos se encontraron nuevamente, y en esa mirada Isabel vio algo que la asustó y la emocionó a la vez. Deseo puro y sin reservas. «No sé qué me está pasando», confesó Martín, su voz ronca. «Desde que te vi esta noche, siento como si hubiera estado esperándote sin saberlo». Isabel sintió que se le cortaba la respiración. Nunca nadie le había hablado así, con esa honestidad cruda que la desarma por completo. «Yo siento lo mismo», admitió, sorprendiéndose por su propia valentía. Martín deslizó su mano desde su mejilla hasta su nuca, enredando sus dedos en su cabello sedoso. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, pero Isabel permaneció inmóvil, con los labios entreabiertos y los ojos cerrados. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo explotara en 1000 colores. El beso comenzó suave, casi tímido, pero rápidamente se intensificó cuando Isabel respondió con igual fervor. Martín la atrajo hacia él y ella se dejó envolver por sus brazos fuertes, sintiendo que finalmente había encontrado el lugar donde pertenecía. Se separaron jadeando, pero sin alejarse, las frentes apoyadas una contra la otra, respirando el mismo aire, perdidos en la intensidad del momento. «Isabel», Martín susurró su nombre, como si fuera la palabra más hermosa que hubiera pronunciado jamás. «No hables», pidió ella, poniéndole un dedo sobre los labios. «No quiero que esta noche termine nunca». Él tomó su mano y besó suavemente la punta de su dedo, enviando escalofríos por todo su cuerpo. «Entonces no tiene que terminar», respondió, sus ojos brillando con una promesa que la hizo temblar de anticipación. Continuaron caminando, ahora de la mano, hablando en susurros sobre todo y nada. Isabel le contó sobre su amor por la lectura, sobre cómo se perdía en los libros para escapar de su realidad. Martín le habló de sus caballos, de cómo trabajar la tierra lo tranquilizaba, de sus sueños de expandir la finca hacia las montañas. «¿Sabes montar?»,
preguntó él de repente, deteniéndose frente a los establos. Solía hacerlo cuando era niña, respondió Isabel. Mi madre me enseñó antes de que muriera. La tristeza que cruzó por su rostro hizo que Martín sintiera el impulso de borrar todo el dolor que había en su pasado. Sin decir palabra, abrió la puerta del establo y la guió hacia adentro. «Te presento a Luna», dijo, acercándose a una yegua blanca de ojos dulces. «Es la más tranquila de todos mis caballos». Isabel extendió su mano tímidamente y Luna se acercó para olerla antes de permitir que la acariciara. «Es hermosa», murmuró, sintiendo una conexión inmediata con el animal. «Como tú», dijo Martín sin pensar y luego se sonrojó ligeramente por su honestidad. Isabel se giró hacia él, sorprendida por el cumplido directo. En la penumbra del establo, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas, parecían estar en su propio mundo privado. «No soy hermosa», protestó bajando la mirada. Martín se acercó y la obligó a mirarlo, tomando su rostro entre sus manos. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», declaró con una intensidad que la hizo temblar. «Y no solo por fuera. Hay algo en ti, Isabel, algo que me hace querer protegerte de todo lo malo del mundo». Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Isabel. Nunca se había sentido protegida por nadie, nunca había tenido a alguien que la mirara como si fuera un tesoro. «Martín», comenzó a decir, pero él la interrumpió con otro beso. Este fue diferente al primero, más desesperado, más necesitado, como si ambos supieran instintivamente que esa noche era especial, única, irrepetible. Las manos de Martín exploraron su espalda, atrayéndola más hacia él, mientras que Isabel se aferró a sus hombros, como si fuera su única ancla en un mar de sensaciones desconocidas. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Ven conmigo», murmuró Martín contra sus labios. «Quédate conmigo esta noche». Isabel sabía que debía decir que no. Sabía que apenas lo conocía, que irse con él era imprudente, peligroso incluso, pero también sabía que nunca en su vida había sentido algo tan poderoso, tan correcto. «Sí», susurró, y esa simple palabra cambió todo. Martín la tomó de la mano y la guió hacia la casa principal, subiendo las escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pasos. Su habitación era sencilla pero cálida, con ventanas que daban a los olivares y una cama grande cubierta con mantas tejidas a mano. «¿Estás segura?», preguntó él una vez más, dándole una última oportunidad de cambiar de opinión. Como respuesta, Isabel se puso de puntillas y lo besó con todo el amor y la pasión que había estado conteniendo durante años. Esa noche, entre susurros y caricias, entre promesas mudas y miradas que decían más que las palabras, Isabel y Martín se entregaron el uno al otro como si fueran las dos mitades de un mismo corazón que finalmente se habían encontrado. Ninguno de los dos podía imaginar que al amanecer, todo ese mundo perfecto que habían construido en unas pocas horas se haría pedazos. Pero por ahora, solo existían ellos dos, la luz de la luna filtrándose por las ventanas y la certeza de que habían encontrado algo extraordinario en los brazos del otro. El amanecer llegó demasiado pronto para Isabel. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de lino, creando patrones dorados sobre las sábanas revueltas. Se despertó gradualmente, sintiendo el calor del cuerpo de Martín a su lado, su brazo protector rodeándola como si temiera que pudiera desaparecer. Por un momento se permitió disfrutar de la sensación de seguridad absoluta. Nunca había dormido tan profundamente, nunca había sentido esa paz que venía de estar exactamente donde debía estar. Giró cuidadosamente para observar el rostro de Martín mientras dormía. Las líneas de tensión que había notado la noche anterior se habían suavizado, haciéndolo parecer más joven, más vulnerable. Se preguntó qué secretos guardaba ese hombre que había aparecido en su vida como un huracán, cambiándolo todo en una sola noche. Había algo en sus ojos, una sombra de dolor que reconocía porque ella misma la llevaba. Martín se movió ligeramente, apretándola más contra él en un gesto inconsciente que la hizo sonreír. Isabel se permitió unos minutos más de esa felicidad perfecta antes de que la realidad
comenzara a filtrarse en su mente. Tenía que ir al notario. Tenía que resolver los asuntos de la herencia de su madre. Tenía que regresar a Madrid. La sola idea de volver a su casa, a la frialdad de su padre y la falsedad de su madrastra, le producía un nudo en el estómago. Después de probar lo que era sentirse viva, ¿cómo podría volver a existir simplemente? «Buenos días, preciosa». La voz ronca de Martín la sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse con sus ojos oscuros, ahora brillantes, con una ternura que la desarmó por completo. «Buenos días», susurró, sintiendo cómo el calor se extendía por sus mejillas. Martín se incorporó sobre un codo para mirarla mejor, su mano libre trazando suavemente el contorno de su rostro. «Pensé que tal vez había soñado todo esto», confesó, «que eras demasiado perfecta para ser real». Isabel sintió una punzada de culpa. Él no sabía quién era realmente, no sabía de dónde venía, ni los problemas que su presencia podría traer a su vida. «Martín, hay cosas sobre mí que no sabes», comenzó, pero él la silenció con un beso suave. «Lo único que necesito saber es si lo que pasó anoche significó para ti lo mismo que significó para mí», dijo, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hizo temblar. «Significó todo», respondió Isabel con honestidad absoluta. «Entonces el resto puede esperar», murmuró él atrayéndola para otro beso que amenazaba con hacerle olvidar todo lo que no fuera el momento presente. «¿Saben cómo estás?» Una hora después, Isabel se había vestido y Martín la acompañaba a la cocina para desayunar. La casa se veía diferente a la luz del día, cálida, acogedora, llena de detalles que hablaban de historia familiar. Fotografías en blanco y negro adornaban las paredes, mostrando generaciones de escudero trabajando la tierra. «Mi bisabuelo construyó esta casa con sus propias manos», explicó Martín, sirviendo café en 2 tazas de cerámica. «Cada piedra, cada viga. Decía que una casa construida con amor protegería a la familia para siempre». Isabel observó una fotografía particular, un hombre mayor con ojos gentiles, rodeado de una mujer sonriente y 2 niños. «¿Estos son tus padres?», preguntó, señalando la imagen. La expresión de Martín se ensombreció ligeramente. «Sí, ellos y mi hermano Eduardo murieron en un accidente cuando yo tenía 22 años. Eduardo tenía 25. Lo siento mucho», dijo Isabel, percibiendo el dolor que aún llevaba. «Eduardo no murió en el accidente», continuó Martín, su voz volviéndose más dura. «Murió 3 años después, de tristeza, de impotencia, de ver cómo perdíamos todo lo que nuestros antepasados habían construido». Isabel sintió un escalofrío de premonición. «¿Qué pasó?». Martín cerró los puños, luchando visiblemente con los recuerdos. Un empresario corrupto usó brechas legales y documentos falsificados para quitarnos las tierras. Nombres fantasmas, sobornos, maniobras sucias que mi familia nunca supo cómo combatir. Perdimos todo. La finca, los ahorros, hasta esta casa. Eduardo intentó pelear legalmente, se endeudó, se obsesionó, hasta que su corazón no pudo más. Las palabras cayeron sobre Isabel como piedras. Sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «¿Cómo se llamaba ese hombre?», preguntó, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. «Álvaro del Campo», escupió Martín con odio puro. «Ese maldito destruyó a mi familia y ni siquiera parpadeó. Para él solo éramos números en un papel, obstáculos para sus planes de expansión». Isabel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El café se le cayó de las manos, estrellándose contra el suelo con un ruido que pareció ensordecedor en el silencio que siguió. «¿Isabel? ¿Qué pasa?». Martín se acercó inmediatamente, preocupado por su palidez súbita. Ella retrocedió instintivamente, llevándose las manos al pecho, como si tratara de contener el dolor que la atravesaba. «¿Cuál es tu apellido completo?», preguntó Martín, una sospecha terrible comenzando a formarse en su mente. Isabel lo miró con ojos llenos de lágrimas, sabiendo que las siguientes palabras destruirían la magia de la noche anterior. «Isabel del Campo», susurró. El silencio que siguió fue devastador. Martín retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico, su rostro transformándose de la ternura a la incredulidad y luego a la furia más pura. «No», murmuró,
negando con la cabeza. «No puede ser. Tú no puedes ser». «Soy su hija», confesó Isabel, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Pero Martín, yo no sabía nada de esto. No sabía que mi padre había...» «Mentirosa», rugió él, su voz resonando por toda la cocina. «Todo fue una mentira. Todo fue planeado». «No», gritó Isabel. «Te juro que no sabía nada. Vine aquí por una herencia de mi madre. No tenía idea de que tú...» «¿Una herencia?» Martín se rió amargamente. «Qué conveniente casualidad. ¿Cuál herencia? ¿Más tierras robadas a familias como la mía?» Isabel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo cobraba sentido ahora. La reacción extraña de su madrastra, la insistencia de su padre en que firmara rápidamente y regresara. «No lo sé», admitió, su voz apenas un susurro. «Solo sé que mi madre tenía una propiedad aquí y que me la dejó. Pero Martín, tienes que creerme, yo nunca haría nada para lastimarte. Lo que pasó anoche fue el error más grande de mi vida», la interrumpió él, su voz fría como el hielo. «Y por lo visto tú eres muy buena actriz. Seguramente tu padre se siente orgulloso». Las palabras fueron como dagas clavándose en el corazón de Isabel. Todo el amor, toda la ternura que había visto en sus ojos la noche anterior, había sido reemplazado por un odio feroz que la aterraba. «Martín, por favor», suplicó, acercándose a él. «No me toques», gritó, apartándose violentamente. «No vuelvas a ponerme las manos encima. Sal de mi casa inmediatamente. Escúchame, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Eres una del campo. Llevas la sangre del hombre que mató a mi hermano. Y yo fui lo suficientemente estúpido como para...» Jean se detuvo, apretando los dientes con tanta fuerza que Isabel pudo escuchar el rechinar. «¿Cómo para qué?», preguntó ella, desesperada por cualquier signo de que quedaba algo del hombre que la había amado la noche anterior. Martín la miró con una frialdad que la dejó sin aliento. «Como para confundir el odio con otra cosa. Pero ya no me confundiré más. Quiero que te vayas de mi casa y que no vuelvas nunca. Y si realmente tienes alguna propiedad en esta zona, sugiero que la vendas rápidamente y desaparezcas, porque si te vuelvo a ver, no responderé por mis actos». Isabel sintió que se le partía el corazón en 1000 pedazos. El hombre que la había amado con tanta ternura pocas horas antes, ahora la miraba como si fuera su peor enemiga. «Te amo», susurró, en un último intento desesperado. «Tú no sabes lo que es el amor», respondió él con crueldad. «Solo sabes mentir y manipular, como todos los de tu familia». Sin otra palabra se dio vuelta y salió de la cocina, dejando a Isabel sola con los pedazos de su corazón roto esparcidos por el suelo, junto a la taza de café hecha añicos. Isabel salió de la finca con las piernas temblorosas y el alma destrozada. Cada paso que la alejaba de la casa de Martín era como un clavo más en el ataúd de la felicidad que había conocido durante apenas unas horas. El sol de la mañana, que antes le había parecido hermoso y prometedor, ahora la cegaba y le recordaba dolorosamente lo irreal que había sido pensar que podía tener algo bueno en su vida. El camino de regreso al pueblo le pareció eterno. Su mente no podía procesar completamente lo que había pasado. En el espacio de una noche había conocido el amor verdadero y lo había perdido de la manera más cruel posible. Todo por un apellido que ella no había elegido, por los pecados de un padre que nunca la había amado realmente. Cuando llegó al hotel, la recepcionista la miró con curiosidad y cierta preocupación. «¿Se encuentra bien, señorita? Parece que ha visto un fantasma». Isabel trató de componer una sonrisa, pero sus labios temblaron con el esfuerzo. «Solo estoy cansada. ¿Podría decirme dónde está la oficina del notario Jiménez?» «Por supuesto, está en la calle Mayor, número 15. Pero no abre hasta las 10. ¿Está segura de que no necesita nada? ¿Un té, quizás?» Isabel negó con la cabeza y subió a su habitación. Una vez sola, se dejó caer sobre la cama y finalmente se permitió llorar. Lloró por Martín, por la familia que él había perdido, por la culpa que ahora cargaba sin haberla merecido. Lloró por la soledad que la había acompañado toda su vida y que ahora se sentía más pesada que nunca. Todo Estambul y a las 10 en punto. Isabel estaba frente a la oficina del notario.
El señor Jiménez era un hombre mayor, de aspecto afable, que la recibió con amabilidad profesional. Señorita del Campo, la esperaba. Su madre fue una mujer muy especial. Lamento mucho que haya tenido que venir hasta aquí para estos trámites. ¿Conocía a mi madre?, preguntó Isabel sorprendida. Oh, sí. Elena venía a Ronda con frecuencia cuando usted era pequeña. Siempre hablaba de usted con tanto amor. Era una mujer extraordinaria. Isabel sintió una punzada de dolor. Su madre había tenido una vida aquí, recuerdos y conexiones que ella desconocía completamente. ¿Qué tipo de propiedad me dejó? El notario abrió una carpeta gruesa y extrajo varios documentos. Una casa en las afueras del pueblo, con 3 hectáreas de terreno. Su madre la compró hace 15 años, poco antes de... antes de su fallecimiento. Dijo que quería que usted tuviera un lugar donde fuera libre de ser quien realmente era. Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Isabel. Su madre, incluso después de muerta, seguía tratando de protegerla. ¿Hay algo más que deba saber? El notario dudó por un momento. Su madre me pidió que le entregara esto solo cuando usted viniera personalmente a reclamar la herencia. Le extendió un sobre amarillento con el nombre de Isabel escrito en la letra elegante de su madre. Con manos temblorosas, Isabel lo abrió y comenzó a leer. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que has venido a Ronda como yo siempre esperé que hicieras. Esta casa es mi regalo para ti, un lugar donde puedes escapar de la frialdad de la vida que tu padre construyó para nosotras. Hay cosas sobre nuestra familia que nunca pudiste saber, secretos que tu padre guardó celosamente. Álvaro no siempre fue el hombre frío que conoces. Una vez fue diferente, pero el poder y la ambición lo corrompieron hasta convertirlo en alguien irreconocible. Sé que te culparás por las cosas que él hizo, pero no debes hacerlo. Tú no eres responsable de sus acciones. Eres mi hija, mi luz, y tienes un corazón puro que ninguna oscuridad familiar puede manchar. Esta casa está en tu nombre desde que cumpliste 18 años. Es tu refugio, tu nuevo comienzo si así lo decides. No permitas que nadie te haga sentir que no mereces la felicidad. Con todo mi amor, mamá. Isabel sintió que las lágrimas volvían a brotar. Su madre había conocido el dolor que ella sentiría algún día por las acciones de su padre. De alguna manera, había tratado de darle una salida. ¿Puedo ver la casa?, preguntó. Por supuesto. Las llaves están aquí. ¿Le gustaría que la acompañe? Isabel negó con la cabeza. Necesitaba estar sola para procesar todo lo que estaba pasando. Sasi Masopu, la casa de su madre, era pequeña pero hermosa, con paredes encaladas y un jardín descuidado que hablaba de años de abandono. Desde la ventana de la sala se podía ver el valle que se extendía hacia las montañas y a lo lejos, apenas visible, las tierras de la finca de Martín. Isabel recorrió cada habitación, imaginando a su madre allí, quizás planeando un futuro que la muerte había interrumpido. Encontró libros que su madre había leído, ropa guardada en armarios que aún conservaban su perfume, fotografías de Isabel de niña que no recordaba que hubieran sido tomadas. En el dormitorio principal, sobre la cómoda, había una fotografía que la dejó sin aliento. Era su madre, joven y sonriente, abrazada a un hombre que no era su padre. Detrás de ellos se veía el paisaje de Ronda. En el reverso, escrito con la letra de su madre, decía: Con Miguel, mi primer amor. Ronda, 1995. Isabel sintió que el mundo se tambaleaba. Su madre había tenido una vida aquí. Había amado a alguien más antes que a su padre. De repente, todo tenía más sentido. ¿Por qué había comprado esta casa? ¿Por qué venía a Ronda tan a menudo? ¿Por qué siempre había parecido tan triste en Madrid? Se sentó en la cama, abrazando la fotografía contra su pecho. Su madre había conocido el amor verdadero y lo había perdido, tal como ella acababa de perderlo. La diferencia era que su madre había tenido que vivir toda una vida fingiendo estar satisfecha con menos. El sonido de un automóvil acercándose la sacó de sus pensamientos. Desde la ventana vio un coche negro que se detenía frente a la casa. Su corazón se detuvo cuando reconoció a la figura que salía del vehículo. Era su padre. Álvaro del Campo caminó hacia la casa con la arrogancia característica
que siempre lo había definido. Iba vestido con un traje caro, completamente fuera de lugar en el ambiente rural de Ronda. Isabel sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo la había encontrado tan rápido? Cuando abrió la puerta, su padre la examinó de arriba a abajo con desaprobación. ¿Es esto lo que has estado haciendo, perdiendo el tiempo en esta casa miserable, en lugar de firmar los papeles y regresar como te ordené? Hola, papá, dijo Isabel, sin molestarse en ocultar su frialdad. No esperaba verte aquí, evidentemente. Lorena me dijo que no habías llamado, así que supuse que estarías haciendo alguna estupidez. Y tenía razón. Álvaro entró en la casa sin esperar invitación, mirando alrededor con disgusto evidente. Esta basura sentimental de tu madre, debería haber vendido esto hace años. No es basura, replicó Isabel sintiendo una furia que raramente se permitía. Es mi herencia, y según el notario, es legalmente mía desde que cumplí 18 años. Su padre se giró hacia ella con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Técnicamente sí, pero prácticamente sigues dependiendo de mí para todo. Tu tarjeta de crédito, tu lugar donde vivir, tu manutención, a menos que planees vivir como una campesina en esta posilga. Isabel sintió el impacto de sus palabras. Era cierto que dependía completamente de él económicamente. Nunca había trabajado, nunca había tenido que mantenerse sola. ¿Por qué me ocultas tanta información sobre mamá?, preguntó cambiando de tema. ¿Por qué nunca me dijiste que venía aquí tan a menudo? Álvaro se tensó visiblemente. Tu madre tenía ideas románticas tontas sobre este lugar, fantasías sobre una vida que nunca podría haber tenido. No quería que tú desarrollaras las mismas obsesiones poco prácticas. ¿O no querías que descubriera que ella había sido feliz aquí, que había conocido a alguien antes que a ti que realmente la amaba? La expresión de su padre se volvió peligrosa. ¿Qué has estado husmeando? Isabel levantó la fotografía que había encontrado. Encontré esto, Miguel. ¿Quién era él, papá? ¿Por qué mamá parecía tan feliz con él y tan triste contigo? Álvaro le arrebató la fotografía de las manos con violencia. Eso no es asunto tuyo. Tu madre tomó sus decisiones, y las consecuencias de esas decisiones te dieron la vida que tienes ahora. Una vida donde me siento como una prisionera en mi propia casa. Una vida de privilegios que muchas personas matarían por tener, corrigió él fríamente. Y que puedes perder muy fácilmente si sigues con estas rebeldías adolescentes. Isabel sintió que la amenaza era real. Su padre era capaz de cortarle todo apoyo económico sin pestañear. Pero por primera vez en su vida, la idea no la aterraba tanto como debería. Firma estos papeles, ordenó Álvaro sacando documentos de su maletín. Vende esta casa y regresa conmigo a Madrid. Hoy mismo. Isabel miró los papeles y luego a su padre. En ese momento las palabras de Martín resonaron en su mente. Llevas la sangre del hombre que mató a mi hermano. Y por primera vez, Isabel entendió completamente el peso de lo que eso significaba. Isabel miró los papeles que su padre había puesto sobre la mesa, sintiendo cómo el peso de la verdad la aplastaba. Las palabras de Martín resonaban en su mente como un eco doloroso. Necesitaba saber exactamente qué había hecho su padre para causar tanto daño. «Papá», dijo con voz temblorosa, «quiero que me cuentes qué pasó con la familia Escudero». Álvaro se tensó inmediatamente, sus ojos entrecirrándose con peligro. «¿De dónde has sacado ese nombre? Eso no importa. Quiero la verdad. ¿Qué les hiciste?» Su padre se rió con amargura como si la pregunta fuera absurda. «Les hice lo que se hace en los negocios, Isabel. Aproveché sus debilidades legales para expandir mi imperio. No es personal, es simplemente business». «¿No es personal?» Isabel sintió cómo la rabia crecía en su pecho. Destruir a una familia entera no es personal. Los Escudero eran ingenuos. Tenían tierras valiosas, pero no tenían la visión ni los recursos para desarrollarlas adecuadamente. Yo se las quité de las manos y las convertí en algo productivo. ¿Se las quitaste? Isabel se puso de pie, temblando de indignación. ¿Con documentos falsificados? ¿Con sobornos? La expresión de Álvaro se volvió peligrosa. Ten cuidado con lo que dices, niña. Esas son acusaciones muy serias. Entonces niégalo. Dime que no usaste nombres fantasma.
Dime que no corrompiste a funcionarios públicos. Dime que esa familia no perdió todo por tu culpa. Álvaro la abofeteó con fuerza, el sonido resonando por toda la habitación. Isabel se llevó la mano a la mejilla, sorprendida más por la confesión implícita en ese golpe que por el dolor físico. «Nunca vuelvas a hablarme así», gruñó su padre. «Todo lo que hice lo hice para darte una vida de privilegios, para que nunca tuvieras que preocuparte por el dinero o por el futuro. ¿Y el costo de esas comodidades, las vidas que destruiste en el proceso? El mundo es despiadado, Isabel. O comes o te comen. Yo elegí comer». Isabel lo miró con una claridad que nunca había tenido antes. Por primera vez, veía a su padre tal como era realmente, un hombre sin escrúpulos que había construido su fortuna sobre el sufrimiento de otros. ¿Sabía mamá lo que habías hecho? Álvaro dudó por un momento, una grieta apareciendo en su fachada de frialdad. Tu madre era demasiado sentimental para entender las realidades del mundo de los negocios. Esa no es una respuesta. Tu madre se enteró de cosas que no debía saber, explotó finalmente. Se volvió problemática, amenazó con exponer asuntos que habrían arruinado todo lo que habíamos construido. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. ¿Por eso murió tan joven? ¿La mataste? No seas ridícula. Tu madre murió de cáncer, lo sabes perfectamente. Pero no la trataste, no la llevaste a los mejores doctores, la dejaste morir porque sabía demasiado. Álvaro se acercó a ella con ojos amenazantes. Tu madre tomó sus propias decisiones, rechazó los tratamientos, se dejó morir porque no podía vivir con la verdad. Esa fue su debilidad, no mi responsabilidad. Las palabras cayeron sobre Isabel como martillazos. Su madre había sabido exactamente qué tipo de hombre era su padre, y había preferido morir antes que seguir viviendo con ese conocimiento. Por eso compraste esta casa, susurró, para alejarla de Miguel, para alejarla de cualquier posibilidad de felicidad. Tu madre me pertenecía, y tú también me perteneces. No soy tu propiedad. ¿No? Álvaro sonrió cruelmente. Sin mi dinero, sin mi protección, ¿qué eres? Una mujer sin educación práctica, sin habilidades laborales, sin conexiones propias. ¿Crees que puedes sobrevivir sola en este mundo? Isabel sabía que tenía razón, pero por primera vez en su vida, la idea de intentarlo no la aterraba. Prefiero vivir con mis propios medios que con dinero manchado de sangre. ¿Sangre?, se burló su padre. ¡Qué dramática! Los escuderos simplemente no supieron adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Eduardo Escudero murió de tristeza por lo que le hiciste a su familia. Álvaro se encogió de hombros con indiferencia. La gente débil siempre encuentra maneras de destruirse a sí misma. Isabel sintió náuseas. Había crecido con este hombre, había comido en su mesa, había llevado su apellido con orgullo, y ahora descubría que era un monstruo. No firmaré esos papeles, declaró. Esta casa era de mamá, y ahora es mía. No voy a vendérsela a alguien como tú. ¿Alguien como yo? La voz de Álvaro se volvió peligrosamente baja. Soy tu padre, Isabel, y vas a hacer exactamente lo que te diga. No, ya no. Álvaro la miró fijamente durante un largo momento, evaluando su determinación. Muy bien, dijo finalmente. Si quieres jugar a ser independiente, veremos qué tan lejos llegas. Pero recuerda esto, cuando vengas arrastrándote de vuelta, suplicando por mi perdón, las condiciones serán mucho peores que las de hoy. Sin otra palabra, recogió sus papeles y salió de la casa, dejando a Isabel sola con el peso de todas las verdades que había descubierto. Se dejó caer en el sofá, abrumada por la magnitud de lo que acababa de hacer. Había cortado todos los lazos con su vida anterior, pero también había confirmado los peores temores de Martín sobre su familia. ¿Cómo podría enfrentar el hecho de que llevaba el apellido del hombre que había destruido a la familia, del único hombre que había amado? Y más importante aún, ¿cómo podría vivir consigo misma sabiendo que su vida de privilegios había sido construida sobre tanto sufrimiento? Por primera vez en su vida, Isabel estaba completamente sola, pero también por primera vez estaba libre. El problema era que ya no sabía qué hacer con esa libertad. 2 semanas habían pasado desde que Isabel se había quedado sola en la casa de su madre. 2 semanas de silencio,
de lágrimas, de caminar por las habitaciones vacías, sintiendo el peso de todas las verdades que había descubierto. Sus ahorros personales eran mínimos, apenas suficientes para comprar comida básica en el mercado del pueblo. El aislamiento le había dado tiempo para pensar, para procesar no solo la pérdida de Martín, sino también la pérdida de toda la vida que había conocido. Ya no era la hija protegida de un empresario exitoso. Ahora era simplemente Isabel, una mujer de 21 años que tenía que aprender a valerse por sí misma. Esa mañana, mientras preparaba un té simple en la pequeña cocina, sintió una oleada de náuseas que la obligó a correr al baño. Había estado sintiéndose extraña los últimos días, cansada, emocional, con el estómago revuelto por las mañanas. Al principio, había atribuido estos síntomas al estrés y al dolor emocional, pero mientras se miraba en el espejo del baño, pálida y con ojeras, una posibilidad aterradora comenzó a tomar forma en su mente. Contó mentalmente los días desde la noche que había pasado con Martín. Su periodo debería haber llegado hace una semana. Con manos temblorosas, se vistió rápidamente y caminó hasta la farmacia del pueblo. La farmacéutica, una mujer mayor llamada Carmen, la había visto varias veces durante esas 2 semanas y siempre la trataba con amabilidad maternal. «Buenos días, Isabel. ¿Cómo estás hoy?» «Necesito...» Isabel se detuvo, sintiendo cómo se le subían los colores al rostro. «Necesito una prueba de embarazo». Carmen la miró con comprensión y discreción. «Por supuesto, querida. ¿Sabes cómo usarla?» Isabel asintió, aunque nunca había tenido que hacerse una prueba así. Pagó con las pocas monedas que le quedaban y regresó a casa con el corazón latiendo violentamente. Así, a sus cutos 10 minutos después, Isabel estaba sentada en el borde de la bañera, mirando las 2 líneas rosadas que habían aparecido en la prueba. Positivo. Estaba embarazada. El shock inicial dio paso a una oleada de emociones contradictorias. Miedo, por supuesto, porque ahora estaba completamente sola y sin recursos, pero también, sorprendiéndola, una pequeña chispa de alegría. Llevaba dentro de ella una parte de Martín, una parte de esa noche perfecta que había cambiado su vida para siempre. Se llevó las manos al vientre instintivamente, aunque sabía que aún era demasiado pronto para que hubiera algún cambio visible. «Hola, pequeño», susurró. «Sé que esto es complicado, pero te prometo que voy a cuidarte. No sé cómo, pero lo haré». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo profundamente emotivo en saber que no estaba completamente sola, que llevaba consigo una nueva vida que había sido creada con amor, aunque ese amor ahora pareciera imposible. Pero la realidad práctica pronto se impuso sobre las emociones. Necesitaba atención médica prenatal, necesitaba mejor alimentación, necesitaba estabilidad económica y, sobre todo, tenía que decidir si decirle a Martín. La sola idea de enfrentarlo de nuevo la llenaba de terror. La última vez que lo había visto, la había echado de su casa con odio en los ojos. ¿Cómo reaccionaría al saber que estaba embarazada? ¿Pensaría que era otra mentira, otra manipulación de los del campo? Durante los siguientes días, Isabel luchó con la decisión. Pasaba horas caminando por el pequeño jardín de la casa, hablando en voz baja con el bebé que crecía dentro de ella, tratando de encontrar el valor para hacer lo correcto. Finalmente, una tarde decidió que Martín tenía derecho a saber la verdad, sin importar cómo reaccionara. No podía tomar esa decisión por él. Se vistió con la ropa más presentable que tenía, una falda verde oliva y una blusa blanca que había traído de Madrid, y caminó lentamente hacia la finca de los Escudero. Con cada paso, su corazón latía más fuerte, y la náusea del embarazo se mezclaba con los nervios. Cuando llegó a la entrada de la finca, se detuvo un momento para reunir valor. Podía ver a Martín a lo lejos, trabajando en los establos junto a Juan. Incluso desde esa distancia, su presencia la afectaba físicamente. Era como si su cuerpo recordara sus caricias, sus besos, la seguridad que había sentido en sus brazos. Respiró profundamente y comenzó a caminar por el sendero que llevaba a la casa principal. Martín la vio antes de que ella llegara hasta él. Se detuvo en seco, la herramienta que tenía en las manos cayendo al suelo con un ruido metálico.
Su expresión se endurecieron inmediatamente, pero Isabel notó algo más en sus ojos: dolor, como si verla le causara un sufrimiento físico. «¿Qué haces aquí?», preguntó cuando ella estuvo lo suficientemente cerca para escucharlo. «Necesito hablar contigo, es importante». «No tenemos nada de qué hablar», replicó él, pero su voz no sonaba tan firme como sus palabras. «Sí lo tenemos». Isabel se llevó inconscientemente una mano al vientre. «Es sobre lo que pasó entre nosotros». Juan, que había estado observando la interacción con curiosidad, se acercó discretamente. «Jefe, tal vez deberías escuchar lo que tiene que decir». Martín le lanzó una mirada feroz a su capataz, pero Juan no se inmutó. Era uno de los pocos que se atrevía a contradecirlo. «5 minutos», gruñó finalmente. «Pero aquí, donde Juan pueda oírnos, no voy a estar a solas contigo otra vez». Isabel sintió el golpe de sus palabras, pero asintió. No tenía otra opción. «Estoy embarazada», dijo directamente sin preámbulos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martín se quedó completamente inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado completamente a su cerebro. Juan soltó un silbido bajo de sorpresa. «¿Qué dijiste?», murmuró Martín. «Estoy embarazada. De ti. De esa noche». Martín retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. «No, no, esto es otra mentira, otra manipulación». «No es mentira». Isabel sacó la prueba de embarazo de su bolso. «Puedes verlo tú mismo». Martín miró la prueba como si fuera una serpiente venenosa. «Esto no prueba nada. Podría ser de cualquiera». Las palabras fueron como dagas para Isabel, pero se mantuvo firme. «Sabes que no es de cualquiera. Sabes que tú fuiste el primero, el único». Algo en la manera como lo dijo, la vulnerabilidad absoluta en su voz, hizo que Martín vacilara por un momento, pero luego su expresión se endureció nuevamente. «Incluso si fuera cierto, ¿qué esperas que haga? ¿Que olvide quién eres? ¿Que olvide lo que tu familia le hizo a la mía?» «No espero que olvides nada», respondió Isabel, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Solo quería que supieras que tienes un hijo en camino. Lo que hagas con esa información depende de ti». «¿Un hijo?», Martín se rió amargamente. «Un hijo del campo, otro pequeño monstruo que crecerá para destruir lo que otros construyen». El insulto fue demasiado. Isabel sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «Este bebé fue concebido con amor», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «Sin importar lo que pienses de mí ahora, esa noche fue real. Lo que sentimos fue real». «Lo que yo sentí fue real», corrigió él cruelmente. «Lo tuyo fue actuación. Sabes que eso no es cierto». Martín se acercó a ella, sus ojos brillando con una furia fría. «Vete de aquí, ahora, y no vuelvas nunca. No quiero volver a verte, y no quiero saber nada de ese bebé». Las palabras la destrozaron completamente, pero Isabel se las arregló para mantener la cabeza en alto. «Muy bien», dijo con voz quebrada. «No volverás a vernos». Se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la finca, sintiendo la mirada de Martín clavada en su espalda. Cada paso era una agonía, pero se obligó a no mirar atrás. Solo cuando estuvo fuera de la vista, se permitió colapsar contra un árbol, sollozando como si su corazón fuera a romperse en 1000 pedazos. Ahora realmente estaba sola, sola con un bebé en camino y sin idea de cómo iba a sobrevivir. Isabel regresó a la casa de su madre con el alma destrozada, pero con una determinación nueva creciendo en su interior. Si Martín no quería ser parte de la vida de su hijo, ella encontraría la manera de salir adelante sola. Lo primero que necesitaba era trabajo, aunque no tenía idea de qué podría hacer con su educación privilegiada, pero poco práctica. Al día siguiente, decidió llamar a su padre. Quizás, pensó con ingenua esperanza, al saber que iba a ser abuelo, su corazón se ablandaría lo suficiente como para ayudarla económicamente, al menos hasta que encontrara trabajo. Marcó el número de su casa en Madrid, con manos temblorosas. «¿Diga?» La voz fría de Lorena, su madrastra, respondió al teléfono. «Lorena, soy Isabel. ¿Está papá?» Hubo una pausa larga y extraña. «Isabel, qué sorpresa. Álvaro me contó sobre tu pequeña rebeldía. ¿Ya estás lista para volver a casa y comportarte como una hija obediente?»
Necesito hablar con él. Es importante. Tu padre está muy ocupado, y francamente, después de cómo lo trataste, no estoy segura de que quiera hablar contigo. Isabel respiró profundamente, reuniendo valor. Estoy embarazada, Lorena. Creo que eso cambia las cosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel podía escuchar la respiración agitada de su madrastra al otro lado de la línea. ¿Embarazada? Finalmente preguntó Lorena, su voz una mezcla de shock y algo que sonaba como horror. Sí, de casi un mes. Necesito ayuda. ¡Álvaro!, gritó Lorena, alejándose del teléfono. «Ven aquí inmediatamente». Isabel escuchó voces amortiguadas y luego los pasos pesados de su padre acercándose al teléfono. ¿Es cierto lo que dice Lorena? La voz de Álvaro sonaba peligrosamente controlada. «Sí, papá, estoy embarazada. Sé que estás enojado conmigo, pero este bebé es tu nieto». «¿De quién es?», la interrumpió bruscamente. Isabel dudó. No quería involucrar a Martín más de lo necesario. «Eso no importa ahora. Lo importante es que necesito ayuda. Estoy sola aquí y...» «Por supuesto que importa», rugió su padre. «¿De quién es ese bastardo?». La palabra golpeó a Isabel como una bofetada. «No hables así de mi hijo». «¿Tu hijo?», se rió amargamente. «Isabel, vas a solucionar este problema inmediatamente. Vas a venir a Madrid mañana mismo y vamos a ocuparnos de esto». Isabel sintió un escalofrío de horror al entender a qué se refería. «No, no voy a hacer eso. Este bebé es un error que vas a corregir», la interrumpió con frialdad. «No voy a permitir que arruines tu futuro y el nombre de nuestra familia por una aventura de una noche». «No fue una aventura», gritó Isabel. «Y no voy a hacerle daño a mi hijo. No tienes elección. O vienes voluntariamente o iré por ti. No puedes obligarme. Soy mayor de edad». Álvaro se rió de manera siniestra. «¿En serio? ¿Y con qué dinero piensas mantener a ese niño? ¿Con qué recursos? Eres una niña mimada que nunca ha trabajado un día en su vida». Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero mantuvo la voz firme. «Encontraré la manera. No seas ridícula. Escúchame bien, Isabel. Tienes 24 horas para tomar la decisión correcta. Si no lo haces, me aseguraré de que tanto tú como ese bebé no deseado desaparezcan del mapa. ¿Me entiendes?». La amenaza velada la llenó de terror. «¿Me estás amenazando? Te estoy educando sobre las realidades de la vida. Sin mi protección eres vulnerable, muy vulnerable». La línea se cortó, dejando a Isabel con el teléfono en la mano y el corazón latiendo descontroladamente. Se dejó caer en el sofá, llevándose las manos al vientre en un gesto protector. Su padre no solo no la iba a ayudar, la estaba amenazando directamente. Por primera vez desde que había descubierto el embarazo, Isabel sintió verdadero pánico. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía a nadie a quien acudir, y ahora su propio padre la amenazaba si no accedía a abortar. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba, preguntándose si su padre cumpliría su amenaza de venir por ella. Sabía que Álvaro del Campo era capaz de cualquier cosa cuando se sentía desafiado. Al amanecer, tomó una decisión desesperada. No tenía más opción que pedirle ayuda a Martín, aunque la hubiera rechazado. No por ella, sino por el bebé. Él tenía derecho a saber que su hijo estaba en peligro. Se vistió rápidamente y caminó hacia la finca de los Escudero, sabiendo que probablemente sería la última vez que vería a Martín cara a cara. Cuando llegó, encontró a Juan alimentando a los caballos. El hombre mayor la miró con sorpresa y algo que parecía compasión. «Señorita Isabel, no esperaba verla tan temprano. Necesito hablar con Martín. Es urgente». Juan la estudió con sus ojos sabios. «¿Está en problemas?». Isabel asintió, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Mi padre amenazó con hacerme daño si no me deshago del bebé». La expresión de Juan se endureció inmediatamente. «Ese hombre es un monstruo», murió. «Espere aquí. Voy a buscar a Martín». Mientras esperaba, Isabel se preguntó si estaba cometiendo un error. Martín había sido muy claro sobre no querer saber nada de ella o del bebé, pero no tenía más opciones. Cuando Martín apareció,
Su expresión era de irritación mezclada con algo que parecía preocupación a pesar de sí mismo. Joan dice que estás en problemas. Isabel respiró profundamente y le contó todo. La llamada a su padre, las amenazas, el ultimátum. Para su sorpresa, vio cómo la expresión de Martín se volvía cada vez más oscura con cada palabra. ¿Te amenazó?, preguntó cuando ella terminó. Sí, dijo que tanto el bebé como yo podríamos desaparecer. Martín cerró los puños, su mandíbula tensa de furia. Ese maldito hijo de perra, murmuró. Isabel lo miró con sorpresa. A pesar de su odio hacia ella, parecía genuinamente enfurecido por las amenazas de su padre. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo rápidamente. Solo que protejas a tu hijo. Sé que me odias, pero este bebé es inocente. Martín la miró durante un largo momento, luchando visiblemente con emociones contradictorias. Ven conmigo, dijo finalmente, su voz ronca. Vas a quedarte aquí hasta que nazca el bebé. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué? Oíste bien. Mi hijo no va a crecer sabiendo que no lo protegí cuando más lo necesitaba. Por primera vez en días, Isabel sintió una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, todo no estaba perdido. Martín condujo a Isabel hacia la casa principal con pasos decididos pero tensos. Su mente era un caos de emociones contradictorias, furia hacia Álvaro del Campo, protección instintiva hacia el bebé que ella llevaba y una confusión dolorosa sobre sus propios sentimientos hacia Isabel. «Te quedarás en el cuarto de mi madre», anunció secamente mientras subían las escaleras de madera. Era el más alejado de donde duermo yo. Isabel asintió en silencio, agradecida pero consciente de la tensión que irradiaba de él. Cada movimiento de Martín hablaba de un hombre luchando contra sí mismo. La habitación era hermosa, paredes blancas, ventanas grandes que daban al jardín y una cama antigua cubierta con una colcha tejida a mano. En las paredes había fotografías familiares y algunos bordados delicados. «Aquí tienes todo lo que necesitas», dijo Martín, evitando mirarla directamente. «Baño privado, closet. Carmela, la cocinera, viene 3 veces por semana. Te preparará comidas adecuadas para tu estado». La formalidad de su tono contrastaba dolorosamente con la intimidad que habían compartido solo unas semanas antes. «Martín, Hay reglas», la interrumpió bruscamente. «No sales de la finca sin avisarme. No hablas con nadie del pueblo sobre por qué estás aquí. Y no esperes que esto cambie nada entre nosotros. Lo hago por el niño, no por ti». Sus palabras fueron como dagas, pero Isabel las aceptó. Era más de lo que había esperado. «Entiendo. Bien, Joan te traerá tus cosas de la otra casa más tarde». Martín se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Una cosa más. Si tu padre viene aquí, no lo enfrentes sola. Me llamas inmediatamente». Sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a Isabel sola con una mezcla de alivio y tristeza. Los primeros días fueron extraños y tensos. Martín parecía haber creado un horario específico para evitar encontrarse con Isabel. Salía muy temprano a trabajar en los campos y regresaba tarde, cuando ella ya estaba en su habitación. Isabel pasaba sus días explorando la casa y el jardín cercano, siempre consciente de los límites que él había establecido. La casa estaba llena de historia familiar, retratos de generaciones de escudero, muebles heredados, objetos que hablaban de tradición y arraigo. En la cocina, Carmela la recibió con la calidez típica de las mujeres andaluzas maduras. «Ay, niña, qué delgadita estás», comentó la primera vez que la vio. «Con un bebé en camino necesitas comer mejor. Te voy a preparar todas las comidas que te pongan fuerte». Isabel se sintió extrañamente emocional ante esa muestra de cuidado maternal. «Gracias, Carmela. Hace mucho que nadie se preocupa por mí así». La mujer mayor la estudió con ojos sabios. «Don Martín está confundido, pero no es malo. Solo está dolido. Dale tiempo». Una noche, Isabel no pudo dormir. Las náuseas del embarazo la habían despertado, y después de tomar un té de manzanilla en la cocina, decidió salir al jardín para tomar aire fresco. La noche estaba clara, llena de estrellas que en Madrid nunca había podido ver. Se sentó en un banco de piedra,
una mano sobre su vientre a un plano, hablándole en susurros al bebé. «Sé que todo esto es complicado, pequeño», murmuró. «Tu papá está enojado conmigo y no lo culpo, pero te prometo que vamos a estar bien. De alguna manera vamos a estar bien. ¿Tienes problemas para dormir?» La voz profunda de Martín la sobresaltó. Se giró para verlo saliendo de las sombras, vestido solo con pantalones y una camisa abierta. Su cabello estaba revuelto, como si él también hubiera estado luchando contra el insomnio. «No quise molestarte», dijo Isabel rápidamente. «Solo necesitaba aire fresco». Martín se acercó lentamente, manteniéndose a una distancia prudente. «¿Cómo te sientes?», preguntó, y por primera vez desde que había regresado, su voz tenía un tono menos hostil. «Mejor. Las náuseas son peores por las noches». Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Isabel podía sentir que él quería decir algo, pero luchaba contra ello. «¿Has ido al médico?», preguntó finalmente. «Aún no. No tengo dinero para eso». Martín se tensó visiblemente. «Mañana te llevo al doctor Ramírez en el pueblo. Necesitas revisiones regulares». «No tienes que...». «Sí tengo que hacerlo», la interrumpió, su voz volviéndose dura nuevamente. «Es mi responsabilidad asegurarme de que el bebé esté sano». Isabel notó cómo siempre se refería al bebé, nunca a ella. Era doloroso, pero al menos mostraba que le importaba a su hijo. «Martín, sobre esa noche», comenzó, pero él se puso tenso inmediatamente. «No quiero hablar de eso. Pero necesitamos...». «No hay nada que hablar», se levantó abruptamente. «Esa noche fue un error, un momento de debilidad que no se repetirá». Sus palabras la hirieron profundamente, pero Isabel vio algo en sus ojos que contradecía sus palabras: dolor, conflicto y algo que se parecía peligrosamente al anhelo. «¿Realmente crees que fue solo debilidad?», preguntó suavemente. Martín la miró fijamente durante un momento que se sintió eterno. Sus ojos recorrieron su rostro como si estuviera memorizando cada detalle a pesar de sí mismo. «Buenas noches, Isabel», dijo finalmente, dándose vuelta hacia la casa. «Martín, espera», lo llamó. Él se detuvo, pero no se giró. «Gracias por protegernos. Sé que no era tu obligación». «Sí era mi obligación», respondió sin voltear. «Ese niño es un escudero, y los escuderos protegemos lo que es nuestro». Las palabras contenían una posesividad que hizo que el corazón de Isabel se acelerara. Tal vez, solo tal vez, había esperanza después de todo. Al día siguiente, Martín cumplió su promesa de llevarla al médico. El doctor Ramírez confirmó que el embarazo progresaba normalmente y le prescribió vitaminas prenatales. Durante el viaje de regreso, Isabel notó que Martín parecía más relajado, como si las buenas noticias del médico hubieran aliviado una tensión que no sabía que llevaba. «¿Quieres saber si es niño o niña cuando sea posible?», preguntó ella tímidamente. Martín consideró la pregunta por un momento. «Sí», dijo finalmente. «Quiero saber todo sobre mi hijo». La forma posesiva en que dijo «mi hijo» envió una corriente cálida a través del cuerpo de Isabel. Quizás la distancia entre ellos no era tan insuperable como parecía. Pero esa noche, como si se hubiera dado cuenta de que había bajado la guardia, Martín volvió a su frialdad anterior, evitándola con más determinación que nunca. Isabel entendía que él estaba luchando contra sus propios sentimientos. El problema era que ella no sabía cuánto tiempo podrían vivir en esa tensión constante antes de que algo se rompiera definitivamente. Habían pasado 6 semanas desde que Isabel llegó a vivir a la finca. Su vientre comenzaba a mostrar una pequeña curva que ella acariciaba constantemente, maravillada por el milagro que crecía dentro de ella. Las náuseas matutinas habían disminuido, pero había desarrollado antojos extraños que Carmela satisfacía con paciencia maternal. La tensión entre Isabel y Martín se había vuelto casi insoportable. Él seguía evitándola, pero Isabel había comenzado a notar pequeñas cosas que la confundían. A veces lo encontraba mirándola desde la distancia, cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Una mañana había descubierto que alguien había dejado flores frescas en su mesa de noche. Cuando preguntó, Carmela solo sonrió misteriosamente. Esa tarde, mientras Isabel leía en el jardín bajo el naranjo,
Escuchó voces alteradas viniendo del patio principal. Reconoció inmediatamente la voz de su padre y su sangre se heló. «Exijo ver a mi hija inmediatamente», gritaba Álvaro del Campo. «Y yo le exijo que se vaya de mi propiedad», respondió Martín con voz peligrosamente calmada. Isabel se levantó rápidamente, llevándose una mano protectora al vientre. Su padre había venido por ella, tal como había amenazado. Se acercó cautelosamente hacia la esquina de la casa para poder ver sin ser vista. Álvaro estaba acompañado por dos hombres grandes, que claramente eran guardaespaldas. Martín estaba solo, pero no parecía intimidado en absoluto. «Isabel es mi hija y está cometiendo un error que podría arruinar su vida», declaró Álvaro. «He venido a llevarla a casa para que reciba la ayuda que necesita». «¿Te refieres a obligarla a abortar?», preguntó Martín con desprecio. «Porque eso fue lo que le dijiste por teléfono. Los asuntos familiares de los del campo no son de tu incumbencia, escudero. Todo lo que tenga que ver con mi hijo sí es de mi incumbencia». Isabel sintió cómo su corazón se aceleraba al escuchar la posesividad en la voz de Martín. Era la primera vez que reconocía públicamente que el bebé era suyo. «¿Tu hijo?». Álvaro se rió con crueldad. «¿Realmente crees que esa niña promiscua no se ha acostado con otros hombres?». La furia que cruzó por el rostro de Martín fue aterradora. «Vuelve a insultar a la madre de mi hijo, y verás que también recuerdo las lecciones que me enseñaste sobre proteger lo que es mío», amenazó con voz mortal. «¿Tus lecciones?». Álvaro frunció el ceño. «No sé de qué hablas». «Claro que no lo sabes. Para ti, arruinar familias es solo parte del business, pero yo sí recuerdo lo que le hiciste a mi familia». La confusión en el rostro de Álvaro se transformó gradualmente en comprensión y luego en algo que parecía miedo. «¿Tú eres uno de los hijos de Escudero?». «Soy Martín Escudero, el hermano menor de Eduardo, el hombre que murió por tu culpa». El color desapareció del rostro de Álvaro. «Eso fue hace años. Fue solo business. Para ti fue business. Para mí fue perder a toda mi familia». Isabel vio cómo su padre retrocedía ligeramente, finalmente entendiendo con quién estaba tratando. «Esto no cambia nada», dijo Álvaro, tratando de recuperar su compostura. «Isabel viene conmigo». «Isabel no va a ninguna parte», declaró Martín con firmeza. «Está bajo mi protección ahora». «¿Tu protección?». Álvaro sonrió con malicia. «¿Realmente crees que puedes protegerla de mí? Tengo recursos, conexiones, poder. Puedo hacer que desaparezcas si me estorbas». «Inténtalo», respondió Martín con una sonrisa fría. «Pero recuerda que ya no soy el niño asustado que vio cómo destruían a su familia. Ahora tengo mis propios recursos, mis propias conexiones. Y a diferencia de ti, no tengo nada que perder». En ese momento, Isabel notó que João y varios trabajadores de la finca habían aparecido estratégicamente alrededor del patio, rodeando silenciosamente a Álvaro y sus hombres. Su padre también se dio cuenta de la situación táctica en la que se encontraba. «Esto no ha terminado», amenazó. «Sí ha terminado», corrigió Martín. «Isabel y mi hijo están bajo mi protección. Si vuelves a acercarte a ellos, si los amenazas, si siquiera piensas en hacerles daño, te prometo que usaré todo lo que aprendí de tu ejemplo para destruirte. Solo que yo seré más eficiente». Álvaro miró a Martín durante un largo momento, evaluando la amenaza. Finalmente asintió a sus guardaespaldas y comenzó a retirarse. «Esto no ha terminado, Isabel», gritó hacia la casa. «Cuando te canses de jugar a la granjera, volverás arrastrándote». Pero no hubo respuesta de la casa, y finalmente se fueron. Isabel esperó hasta estar segura de que su padre se había ido antes de salir de su escondite. Encontró a Martín en el patio, todavía tenso, con los puños cerrados. «Martín», lo llamó suavemente. Él se giró hacia ella, y por primera vez en semanas no había frialdad en sus ojos, solo preocupación genuina. «¿Estás bien? ¿Te lastimó verlo?». Isabel se acercó lentamente, sorprendida por la ternura en su voz. «Estoy bien, pero tú defendiste a nuestro bebé, me defendiste a mí». Martín la miró con una intensidad que la hizo temblar. «No iba a dejar que te hiciera daño». «¿Por qué?», preguntó Isabel acercándose más. «Creí que me odiabas». Martín cerró los ojos,
como si estuviera luchando contra algo. Traté de odiarte, admitió. Dios sabe que traté. Pero cuando lo vi amenazándote, cuando pensé en la posibilidad de que te hiciera daño a ti o al bebé, se detuvo, abriendo los ojos para mirarla directamente. Me di cuenta de que había estado mintiéndome a mí mismo. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué quieres decir? Martín se acercó más, tanto que Isabel pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Quiero decir que no puedo odiarte, por más que trate, por más que me recuerde a mí mismo quién es tu padre, no puedo odiarte. Martín, susurró su nombre como una oración. Esa noche contigo fue la primera vez en años que me sentí realmente vivo, continuó, su voz ronca de emoción. Y cuando descubrí quién eras, me sentí traicionado, pero no por ti. Me sentí traicionado por el destino, por las circunstancias, por todo lo que nos mantenía separados. Isabel sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. Yo también me sentí traicionada, por no saber la verdad, por no poder hacer nada para cambiar el pasado. Martín levantó su mano y limpió suavemente las lágrimas de su rostro. No puedes cambiar lo que tu padre hizo, pero tampoco eres responsable de ello. ¿De verdad lo crees? Estoy aprendiendo a creerlo, murmuró acercando su frente a la de ella. Porque la mujer que conocí esa noche, la mujer que ha estado viviendo aquí estas semanas, no es capaz de la crueldad que vi en tu padre. Isabel cerró los ojos, deleitándose en la proximidad de él. Te amo, Martín. Nunca dejé de amarte. Isabel. Murmuró su nombre como si fuera la palabra más hermosa que hubiera pronunciado jamás. Y entonces, finalmente, la besó. Fue diferente al primer beso que habían compartido. Este estaba cargado de semanas de tensión, de dolor, de anhelo reprimido. Cuando sus labios se encontraron fue como si todas las barreras que habían construido entre ellos se desmoronaran de una vez. Isabel se derritió en sus brazos, sintiendo que finalmente había vuelto a casa. Martín la abrazó como si temiera que pudiera desaparecer, sus manos enredándose en su cabello, memorizando la sensación de tenerla cerca otra vez. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. ¿Qué significa esto?, preguntó Isabel, temerosa de que fuera solo un momento de debilidad. Martín la miró con una intensidad que la tranquilizó completamente. Significa que vamos a intentarlo, tú, yo y nuestro bebé. Significa que voy a luchar por nosotros. Los días que siguieron al beso fueron como despertar de un largo sueño. Martín ya no evitaba a Isabel, de hecho, parecía buscar excusas para estar cerca de ella. Desayunaban juntos, él le contaba sobre su trabajo en los campos, y ella compartía los libros que había encontrado en la biblioteca familiar. Una mañana, mientras Isabel ayudaba a Carmela en la cocina preparando conservas, Martín apareció en la puerta con una sonrisa que le quitó el aliento. «¿Te gustaría que te enseñe a montar?», preguntó limpiándose las manos en una toalla. Isabel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Estás seguro de que es seguro para el bebé?». Le pregunté al doctor Ramírez ayer cuando fui al pueblo. Dice que un poco de ejercicio suave es bueno para ti, y montar a paso lento está permitido. El hecho de que hubiera preguntado específicamente sobre su embarazo la llenó de una calidez que se extendió por todo su pecho. «Me encantaría», respondió. En los establos, Martín preparó a Luna, la yegua blanca que Isabel había conocido la noche de la fiesta. El animal parecía recordarla, acercándose para que lo acariciara. «Ella te recuerda», observó Martín, ajustando la montura. «Los caballos tienen buena memoria para las personas que les gustan». Isabel se acercó más a Luna, disfrutando de la sensación de conectar con el animal. «¿Cómo sabes que le gusto?». «Por la manera como se relaja cuando te acercas. Solo hace eso con las personas en las que confía completamente». Martín le enseñó a subir a la silla con cuidado, sus manos fuertes y seguras guiándola. Cuando las colocó en su cintura para ayudarla, Isabel sintió esa familiar corriente eléctrica que solo él podía provocar. «Despacio», murmuró cerca de su oído. «Deja que ella sienta tu energía». Comenzaron con un paso suave alrededor del corral. Martín caminaba al lado de Luna, una mano en las riendas y otra lista para estabilizar a Isabel si fuera necesario. «¿Cómo te sientes?»,
preguntó mirándola con atención. Como si estuviera volando, respondió Isabel, su rostro radiante de alegría. La sonrisa que Martín le dedicó fue tan hermosa que casi la hizo perder el equilibrio. Eres natural en esto. Tu madre debió ser una buena profesora. La mención de su madre trajo recuerdos agridulces. Solía decirme que montar a caballo era como bailar con el viento. Nunca entendí qué quería decir hasta ahora. Era una mujer sabia, comentó Martín suavemente. Debía amarte mucho para dejarte esta casa como refugio. Isabel sintió las lágrimas picando en sus ojos. A veces me pregunto qué habría pensado de todo esto, de ti, del bebé, de las decisiones que he tomado. Martín se detuvo y la ayudó a bajar del caballo. Una vez que estuvo de pie frente a él, tomó su rostro entre sus manos. Creo que habría estado orgullosa de ver a su hija defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. ¿Tú crees? Estoy seguro, respondió besando suavemente su frente. Eres más fuerte de lo que crees, Isabel. Esa tarde, mientras descansaban en la terraza, Isabel notó que Martín parecía pensativo. ¿En qué piensas?, preguntó, acomodándose en el sillón junto a él. En el bebé, en cómo será tener un hijo. Isabel puso su mano sobre su vientre, que ahora mostraba claramente la presencia del bebé. Te asusta, aterroriza, admitió Martín con honestidad. No tuve un buen ejemplo de padre. El mío murió cuando yo era joven, y después todo fue tan caótico. Pero tuviste a Eduardo, recordó Isabel. Me has contado que él cuidó de ti. Sí, pero Eduardo estaba tan consumido por la rabia y la pérdida. Martín se detuvo, como si se diera cuenta de algo. No quiero que nuestro hijo crezca con odio en el corazón. Isabel se giró para mirarlo completamente. No lo hará, porque va a tener un padre que aprendió que el amor es más fuerte que la venganza. Martín la miró con sorpresa. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te veo con Luna, con João, con Carmela. Te veo cómo proteges a las personas que amas, y ahora sé que nos amas a nosotros también. La palabra amas quedó suspendida en el aire entre ellos. Era la primera vez que Isabel la usaba directamente, en referencia a los sentimientos de él. Isabel, comenzó Martín, pero fue interrumpido por la llegada de João. Disculpen la interrupción, dijo el hombre mayor, pero acaba de llegar esto para la señorita Isabel. Extendió un sobre oficial que hizo que a Isabel se le helara la sangre. Reconoció inmediatamente el membrete del bufete de abogados de su padre. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó el contenido. Su rostro se fue poniendo más pálido con cada línea. ¿Qué dice?, preguntó Martín, alarmado por su reacción. Mi padre está demandándome, susurró Isabel. Dice que no estoy mentalmente capacitada para tomar decisiones sobre mi propio bienestar. Quiere que un juez declare que necesito un tutor legal y que ordene que aborte por mi propio bien. Martín le arrebató la carta de las manos, leyéndola con una furia creciente. Este maldito hijo de perra, murmuró. ¿Puede hacer esto legalmente? No lo sé, respondió Isabel, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Sus abogados son muy buenos. Tiene dinero, influencia, y nosotros tenemos la verdad, declaró Martín con determinación. João, llama al abogado Mendoza en Sevilla. Dile que es urgente. Ya lo estoy marcando, jefe, respondió João sacando su teléfono celular. Martín se arrodilló frente a Isabel, tomando sus manos entre las suyas. Escúchame bien, no voy a dejar que te haga esto. No voy a dejar que le haga daño a nuestro bebé. Pero si un juez decide, ningún juez va a decidir nada, la interrumpió con firmeza, porque no vas a estar sola en esto. Tendrás los mejores abogados, los mejores testigos de carácter, y tendrás a alguien que luche por ti con todo lo que tiene. Isabel lo miró a través de las lágrimas. ¿Por qué haces esto por mí? Martín se acercó más, sus ojos brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. Porque te amo, Isabel. Te amo a ti y amo a nuestro bebé. Y porque una familia se protege, sin importar lo que cueste. Era la primera vez que le decía que la amaba directamente. Las palabras llenaron el corazón de Isabel con una calidez que disipó todo el miedo que había sentido momentos antes. Yo también te amo, susurró, más de lo que creí posible. Martín la besó entonces, un beso lleno de promesas y determinación. Vamos a salir de esta, murmuró contra sus labios.
Y cuando lo hagamos, vamos a construir la familia que ambos merecemos. Por primera vez desde que había llegado esa carta aterradora, Isabel sintió esperanza. Tenía a Martín a su lado, y juntos podían enfrentar cualquier cosa, incluso a Álvaro del Campo y todo su poder corrupto. Los meses siguientes pasaron en una vorágine de citas con abogados, audiencias judiciales y tensión constante. El caso legal de Álvaro había sido desestimado gracias al brillante trabajo del abogado Mendoza y los testimonios de carácter de todo el pueblo de Ronda, que había llegado a conocer y amar a Isabel. Pero la verdadera victoria había llegado cuando las autoridades comenzaron a investigar las actividades financieras de Álvaro del Campo, después de que Martín proporcionara evidencia de las irregularidades en las transacciones que habían arruinado a su familia. El imperio corrupto de su padre se estaba desmoronando y él tenía cosas más importantes de qué preocuparse que perseguir a su hija. Ahora, en una madrugada calurosa de julio, Isabel despertó con una contracción tan fuerte que la dejó sin aliento. Su vientre había crecido considerablemente y durante las últimas semanas había sentido cómo el bebé se preparaba para nacer. Martín, susurró, tocando suavemente el hombro del hombre que dormía a su lado. Durante el último mes, él había insistido en dormir en el suelo junto a su cama, preocupado de que algo pudiera pasar durante la noche. Isabel había protestado, pero secretamente se sentía reconfortada por su presencia protectora. «¿Qué pasa, amor?», murmuró él despertando inmediatamente. «Creo que es hora», dijo Isabel, llevándose las manos al vientre cuando otra contracción la atravesó. Martín se incorporó como un resorte, completamente despierto en segundos. «¿Estás segura? ¿Qué tan seguidas son las contracciones?» «Cada 5 minutos, más o menos», respondió Isabel, tratando de mantener la calma. Está bien», murmuró Martín, claramente nervioso pero tratando de no mostrar pánico. «Voy a llamar al doctor Ramírez y a la partera. Todo va a estar bien». Isabel sonrió a pesar del dolor. Era reconfortante ver que el hombre fuerte e imperturbable que conocía se ponía nervioso por algo tan natural como el nacimiento de su hijo. Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor, anticipación y momentos de ternura absoluta. El doctor Ramírez llegó rápidamente, seguido por doña Carmen, la partera más experimentada de la región. Habían decidido que el bebé naciera en casa, en la misma habitación donde habían pasado tantas noches juntos. Martín no se separó de Isabel ni un momento. Le sostuvo la mano durante las contracciones, le susurraba palabras de aliento, le limpiaba el sudor de la frente con toallas frescas. «Eres increíble», le murmuró durante una pausa entre contracciones. «Eres la mujer más fuerte que conozco». «No me siento fuerte», admitió Isabel agotada pero determinada. «Pues lo eres. Estás trayendo a nuestro hijo al mundo. No hay nada más fuerte que eso». Cuando el trabajo de parto se intensificó, Isabel se aferró a la mano de Martín como si fuera su única ancla en un mar de dolor y transformación. «No puedo», jadeó durante una contracción particularmente intensa. «Es demasiado». «Sí puedes», respondió Martín con firmeza besando su frente sudorosa. «Puedes hacer cualquier cosa. Lo has demostrado una y otra vez». «Ya casi estamos», anunció doña Carmen. «En la próxima contracción, quiero que empujes con todo lo que tengas». Isabel miró a Martín, encontrando fortaleza en sus ojos oscuros llenos de amor y admiración. «Juntos», susurró él. «Vamos a conocer a nuestro bebé juntos». Gabriel Escudero del Campo llegó al mundo a las 6:47 de la mañana, con un llanto fuerte que llenó la habitación de vida. Era perfecto, pequeño, pero saludable, con una mata de cabello oscuro y los ojos del color exacto de su padre. El doctor Ramírez lo limpió rápidamente y lo colocó sobre el pecho de Isabel. El momento en que ella vio a su hijo por primera vez fue mágico. Todas las dificultades, todo el dolor, todo el miedo desaparecieron instantáneamente. «Hola, mi amor», susurró, tocando suavemente la mejilla diminuta del bebé. «Por fin te conocemos». Martín estaba completamente inmóvil, mirando a su hijo con una expresión de asombro absoluto. Cuando el bebé abrió los ojos y los fijó en él,
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del hombre, que raramente mostraba emociones. Es perfecto», murmuró con voz ronca. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Isabel, extendiendo al bebé hacia él. Martín tomó a Gabriel con manos temblorosas, como si fuera la cosa más frágil y preciosa del mundo. El bebé se calmó inmediatamente en los brazos de su padre, como si reconociera instintivamente que estaba seguro. «Gabriel», dijo Martín suavemente, probando el nombre que habían elegido juntos, «soy tu papá, y te prometo que voy a protegerte y amarte todos los días de mi vida». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver a los dos hombres de su vida juntos por primera vez. Era el momento más hermoso que había experimentado jamás. «Mira lo que hicimos», susurró. «Mira lo hermoso que es». Martín se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, manteniendo a Gabriel en sus brazos, mientras se acercaba a Isabel. «Es perfecto porque es nuestro», respondió, besando suavemente los labios de Isabel. «Gracias por darme el regalo más hermoso de mi vida». «Nos lo dimos el uno al otro», corrigió Isabel acariciando la mejilla de Gabriel. «Esta es nuestra familia». Martín la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Isabel, hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?». «Esa noche cuando nos conocimos pensé que había encontrado a la mujer de mis sueños, y tenía razón. Solo que no sabía que también había encontrado a la madre de mis hijos y a mi compañera de vida». Isabel sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué estás diciendo?». Martín sonrió, esa sonrisa que había conquistado su corazón desde el primer momento. «Te estoy diciendo que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Quiero más hijos contigo. Quiero envejecer contigo. Quiero que Gabriel crezca sabiendo que sus padres se aman con una pasión que puede superar cualquier obstáculo». Gabriel eligió ese momento para hacer un pequeño sonido, como si estuviera de acuerdo con las palabras de su padre. «Creo que nuestro hijo aprueba», rió Isabel a través de las lágrimas de felicidad. «¿Y tú?», preguntó Martín. «¿Apruebas?». «Apruebo todo lo que tengas que ver conmigo», respondió Isabel sin dudar. «Te amo, Martín Escudero, a ti y a esta vida que estamos construyendo juntos». Mientras el sol se alzaba sobre los olivares de Ronda, la pequeña familia se acurrucó junta en la cama, Gabriel durmiendo pacíficamente entre sus padres y el futuro extendiéndose ante ellos, lleno de infinitas posibilidades de amor y felicidad. Por primera vez en sus vidas, tanto Isabel como Martín sabían exactamente dónde pertenecían, juntos, para siempre. Gabriel tenía 3 meses cuando llegaron las noticias que cambiarían todo para siempre. Isabel estaba amamantando al bebé en la terraza, disfrutando del calor suave del otoño andaluz, cuando vio a Martín acercarse desde los campos con una expresión seria pero satisfecha. «¿Qué pasa?», preguntó notando el periódico que llevaba en la mano. Martín se sentó a su lado, besando primero la frente de Gabriel y luego los labios de Isabel antes de extender el diario. «Álvaro del Campo y Lorena han sido arrestados», anunció con una mezcla de justicia y alivio en su voz. Isabel leyó el titular con ojos que se iban agrandando por la sorpresa. «Empresario madrileño arrestado por fraude y lavado de dinero. Fortuna estimada en 200 millones confiscada. No puede ser», murmuró leyendo rápidamente el artículo. «Dice que la investigación comenzó con información proporcionada por víctimas de sus estafas empresariales. Los documentos que presenté sobre lo que le hizo a mi familia abrieron una investigación más amplia», explicó Martín. «Y una vez que empezaron a escarbar, encontraron años y años de irregularidades, sobornos, documentos falsificados. Todo el imperio estaba construido sobre arena». Isabel sintió una mezcla extraña de tristeza y alivio. Era su padre, a pesar de todo, pero también era el hombre que había amenazado con hacerle daño a ella y a Gabriel. «¿Cómo te sientes?», preguntó Martín, notando su conflicto interno. «Libre», respondió después de un momento. «Por primera vez en mi vida me siento completamente libre». Gabriel eligió ese momento para soltar un pequeño suspiro de satisfacción, como si él también entendiera que su mundo era ahora más seguro. «Hay más», continuó Martín, señalando otro párrafo del artículo. «Toda la fortuna ha sido confiscada.
Las autoridades están tratando de devolver el dinero a las víctimas de sus estafas, incluyendo las familias que perdieron sus tierras. Isabel lo miró con sorpresa. «Eso significa que mi familia va a recuperar al menos parte de lo que perdió», asintió Martín. «No traerá de vuelta a Eduardo, pero es justicia, al fin». Isabel vio cómo se relajaban los músculos de los hombros de Martín, como si un peso que había llevado durante años finalmente hubiera sido levantado. «¿Y qué pasa conmigo?», preguntó. «Técnicamente, soy su heredera. Según el artículo, cualquier herencia queda anulada por las actividades criminales. Pero eso no importa». Martín tomó su mano libre. «Tú no necesitas el dinero de tu padre. Tienes todo lo que necesitas aquí». Isabel sonrió, sintiendo la verdad absoluta de esas palabras. «Tienes razón. Lo tengo todo». Esa tarde, después de que Gabriel se durmiera para su siesta, Isabel encontró a Martín en su estudio, trabajando en los libros de la finca. Se acercó por detrás y puso sus brazos alrededor de su cuello. «¿En qué piensas?», preguntó, besando suavemente su nuca. «En Eduardo», respondió Martín apoyándose contra ella. «Ojalá pudiera saber que al final se hizo justicia». «Estoy segura de que lo sabe», murmuró Isabel, «y estoy segura de que está orgulloso de ver que su hermano pequeño construyó algo hermoso de todo ese dolor». Martín se giró en la silla para mirarla. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que tu padre, tratando de destruirme al enviarte aquí, en realidad me dio el regalo más grande de mi vida». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Cómo puedes estar tan seguro de que no me envió aquí a propósito? Porque conozco el tipo de hombre que es. Para él tú eres solo una posesión. Jamás habría arriesgado perderte por una estrategia. No, esto fue el destino, amor mío. El destino arreglando lo que el odio había roto». Isabel se sentó en su regazo, siendo cuidadosa de no presionar contra los libros. «¿Sabes lo que quiero hacer con la casa de mi madre?» «¿Qué quieres hacer?» «Quiero convertirla en un refugio para mujeres que están en situaciones difíciles. Mujeres como yo estaba, que necesitan un lugar seguro para empezar de nuevo». Martín la miró con una admiración que la hizo sentir hermosa y poderosa. «Eres increíble», murmuró. «¿Sabes eso? Aprendí de ti que cuando tienes poder para ayudar a otros, tienes la responsabilidad de hacerlo». «No aprendiste eso de mí», corrigió Martín. «Eso ya estaba en tu corazón. Yo solo te ayudé a encontrar el valor para actuar según tus valores». Se besaron entonces, un beso lleno de amor maduro y respeto mutuo. Ya no eran los amantes desesperados que se habían encontrado en una noche de pasión. Ahora eran compañeros de vida, socios en la construcción de algo hermoso y duradero. «Martín», susurró Isabel contra sus labios, «hay algo más que quiero decirte». «¿Qué es?». Isabel sonrió misteriosamente. «Que tal vez Gabriel necesite un hermanito o hermanita pronto». Martín se apartó para mirarla, sus ojos llenándose de esperanza y sorpresa. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?». «Estoy diciendo que quiero más hijos contigo, muchos más. Quiero llenar esta casa con risas y amor y el caos hermoso que viene con una familia grande». Martín la levantó de la silla y la hizo girar, riéndose con una alegría pura que Isabel no había escuchado antes. «¿Cuántos es muchos?», preguntó, dejándola de pie pero manteniéndola cerca. «No lo sé. 3, 4, los que vengan». «Isabel del Campo», dijo Martín con una sonrisa que la derritió completamente. «Me vas a volver loco de felicidad». «Pronto será Isabel Escudero», le recordó, «y esa es exactamente mi intención». Desde la habitación de al lado llegó el llanto suave de Gabriel, despertando de su siesta. Martín e Isabel se miraron y sonrieron. «Vamos a ver a nuestro hijo», dijo Martín tomando su mano. Mientras caminaban hacia el cuarto de Gabriel, Isabel sintió una gratitud profunda por todo lo que había pasado. Incluso las partes dolorosas, incluso los momentos de desesperación, habían sido necesarios para traerla hasta este momento perfecto. Tenía una familia que la amaba, un hogar donde pertenecía y un futuro lleno de infinitas posibilidades. Y por primera vez en su vida, sabía con certeza absoluta que era exactamente quien se suponía que debía ser. Gabriel tenía 6 meses
y ya mostraba signos de heredar la determinación de su padre y la dulzura de su madre. Era un bebé feliz que llenaba la casa con sus risas y balbuceos, especialmente cuando estaba en brazos de su padre, quien se había convertido en el hombre más tierno que Isabel había visto jamás. Una tarde de primavera, mientras Isabel jugaba con Gabriel en una manta extendida bajo el naranjo del jardín, notó que Martín parecía especialmente nervioso. Durante todo el día, había estado actuando de manera extraña, sonrisas secretas, conversaciones susurradas con Juan y una energía inquieta que no podía ocultar. «¿Estás bien?», preguntó cuando él se acercó después de pasar la tarde arreglando algo en el granero. «Has estado actuando raro todo el día». «¿Raro?», repitió Martín sentándose en la manta junto a ellos. «No sé de qué hablas». Gabriel gorgoteó felizmente y extendió sus bracitos hacia su padre. Martín lo levantó y lo hizo volar por el aire, provocando carcajadas de deleite en el bebé. «Mira eso», dijo Isabel sonriendo ante la escena. «Definitivamente es tu hijo. Tiene tu misma falta de miedo». «Y tus ojos», respondió Martín, sentando a Gabriel en su regazo. «Y tu sonrisa. Es perfecto, porque es nuestro». Isabel sintió esa familiar corriente de amor que siempre la atravesaba cuando veía a Martín con Gabriel. La paternidad le había sentado maravillosamente. Había suavizado sus bordes más duros sin quitarle nada de su fuerza. «Martín», dijo suavemente, «sea lo que sea que estés planeando, puedes decírmelo». Él la miró con una sonrisa que mezcló nerviosismo con algo que parecía anticipación pura. «¿Qué te hace pensar que estoy planeando algo?» João ha estado sonriendo como el gato que se comió al canario. Carmela ha estado cocinando suficiente comida para un regimiento, y tú has estado actuando como si tuvieras un secreto que va a explotar si no lo compartes pronto. Martín se rió claramente atrapado. Está bien, tienes razón, pero tendrás que esperar hasta esta noche para descubrir qué es». «¿Esta noche?», «Después de que Gabriel se duerma. Tengo algo especial planeado para nosotros». Isabel sintió un escalofrío de anticipación. Habían tenido muchas noches románticas desde que Gabriel nació, momentos robados de intimidad entre las responsabilidades de la paternidad, pero había algo diferente en la energía de Martín hoy. Esa noche, después de bañar y acostar a Gabriel, Isabel se encontró a sí misma siendo guiada por Martín hacia una parte del jardín que nunca había visto iluminada después del anochecer. Cuando doblaron la esquina del invernadero, se detuvo en seco con un jadeo de sorpresa. El jardín había sido transformado en algo sacado de un cuento de hadas. Cientos de luces pequeñas colgaban de los árboles como estrellas caídas. Pétalos de rosa formaban un sendero serpenteante hacia una mesa pequeña cubierta con un mantel blanco y decorada con velas y las flores favoritas de Isabel. «Martín», susurró, llevándose las manos al corazón. «Es hermoso». «No tanto como tú», respondió él, tomando su mano para guiarla por el sendero de pétalos. En la mesa había una cena simple pero elegante. Los platos favoritos de Isabel preparados por Carmela, una botella de vino sin alcohol para ella, y en el centro, una pequeña caja de terciopelo que hizo que el corazón de Isabel se detuviera por completo. «Martín», comenzó, pero él la silenció suavemente. «Déjame hablar primero», pidió, su voz ronca de emoción. «Tengo algo que decirte, y he estado practicando estas palabras durante semanas». Isabel asintió, demasiado emocionada para hablar. Martín tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Isabel, cuando te conocí esa noche de la fiesta, pensé que había encontrado a la mujer más hermosa del mundo. Después, cuando descubrí quién eras, pensé que había perdido la oportunidad de conocer el amor verdadero. Pero estaba equivocado en ambas cosas». Isabel sintió las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No eras solo la mujer más hermosa del mundo», continuó Martín. «Eras la mujer más valiente, más fuerte, más compasiva que había conocido jamás. Y no había perdido la oportunidad de conocer el amor verdadero. Había encontrado algo mucho más raro y precioso. Había encontrado a mi alma gemela». «Martín», susurró Isabel, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas, «estos meses contigo
viendo cómo te convertiste en madre, viendo cómo transformaste esta casa en un hogar verdadero, viendo cómo tu amor sanó todas las heridas que llevaba en el corazón. Isabel, me has dado una vida que nunca pensé que merecía. Martín se arrodilló entonces, sacando la pequeña caja de terciopelo y abriéndola para revelar un anillo sencillo pero hermoso. Una esmeralda rodeada de pequeños diamantes que brillaban a la luz de las velas. Isabel del Campo, madre de mi hijo, amor de mi vida, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Isabel se llevó las manos a la boca, sollozando de felicidad pura. Sí, exclamó. Sí, 1000 veces sí. Martín se puso de pie y deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para ella. Es el anillo de compromiso de mi abuela, explicó. La esmeralda es por tus ojos, que fueron lo primero que me enamoró de ti. Isabel lo besó entonces con toda la pasión y el amor que sentía. Era un beso que hablaba de promesas futuras, de una vida construida juntos, de amor que había superado todas las adversidades y se había vuelto más fuerte. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Te amo tanto que duele», murmuró Isabel contra sus labios. «Y yo te amo tanto que me asusta», respondió Martín. «Pero es el tipo de miedo bueno, el que te recuerda que tienes algo por lo que vale la pena luchar». Se sentaron a cenar bajo las estrellas, hablando de planes para la boda, de sus sueños para el futuro, de los nombres que les gustarían para sus próximos hijos. «¿Quieres una boda grande?», preguntó Martín, entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa. «Quiero una boda nuestra», respondió Isabel. «No necesito cientos de invitados o un vestido que cueste una fortuna. Solo te necesito a ti, a Gabriel y a las personas que realmente nos aman». «Aquí en la finca». «Aquí en la finca», confirmó Isabel. «Bajo estos mismos árboles donde encontramos nuestro camino de vuelta, el uno al otro». Martín sonrió con esa sonrisa que había conquistado su corazón desde el primer momento. «Va a ser la boda más hermosa que Ronda haya visto jamás. Va a ser perfecta porque será nuestra», corrigió Isabel. Desde la casa llegó el llanto suave de Gabriel, reclamando la atención de sus padres. «Nuestro hijo tiene un timing perfecto», rió Martín poniéndose de pie. «Probablemente quiere conocer las buenas noticias», añadió Isabel, admirando una vez más el anillo en su dedo. Después de todo, ahora oficialmente va a tener una familia completa. Mientras caminaban de la mano hacia la casa para atender a Gabriel, Isabel sintió que su corazón podría explotar de felicidad. En menos de un año había pasado de ser una mujer atrapada y sin rumbo a ser una madre amada y una novia feliz. Y sabía que esto era solo el comienzo de su historia de amor. 3 meses después, en una mañana radiante de junio, la finca de los Escuderos se transformó en el escenario de la boda más hermosa que Ronda había visto en décadas. No era una celebración ostentosa, sino una ceremonia íntima que hablaba de amor verdadero y comunidad. Isabel se preparaba en la habitación que una vez había sido de la madre de Martín, la misma donde había vivido durante su embarazo y donde había encontrado la paz después de años de turbulencia. Su vestido era sencillo pero elegante, seda color marfil que abrazaba suavemente sus curvas, con encaje delicado en las mangas que había pertenecido al vestido de boda de su propia madre. «Estás hermosa, niña», dijo Carmela, acomodando el velo simple que caía como una cascada de tul hasta la cintura de Isabel. «Tu madre estaría tan orgullosa de verte hoy». Isabel tocó el collar de perlas que había encontrado entre las pertenencias de su madre en la casa de Ronda. Era como si Helena del Campo estuviera allí con ella, bendiciendo esta unión que había nacido de tanto dolor, pero había florecido en algo hermoso. «¿Cómo está Gabriel?», preguntó, revisándose una última vez en el espejo. «Dormido como un angelito en brazos de don Juan», respondió Carmela con una sonrisa. «Y don Martín está paseando nervioso por el patio como un león enjaulado». Isabel se rió, imaginando a su futuro esposo luchando contra los nervios del día de su boda. Afuera, en el jardín, los invitados se habían reunido en sillas de madera dispuestas en semicírculo alrededor de un arco improvisado hecho de ramas de olivo y flores silvestres. No había más de 30 personas. João y su familia,
Carmela y los trabajadores de la finca, que se habían convertido en familia extendida, el doctor Ramírez, algunos vecinos del pueblo que habían abrazado a Isabel como una hija más de Ronda. Martín esperaba bajo el arco, vestido con un traje simple pero elegante de color azul marino, con Gabriel dormido en brazos de Juan a su lado. Cuando vio a Isabel aparecer en la puerta de la casa, su expresión se transformó en algo que rozaba la adoración pura. Isabel comenzó a caminar lentamente por el sendero de pétalos de rosa, sin música más que el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los olivares. No necesitaba a nadie que la entregara. Caminaba hacia su futuro por voluntad propia, con la cabeza en alto y el corazón lleno de amor. Cuando llegó junto a Martín, él extendió su mano y ella la tomó sin dudar. «Estás increíble», murmuró él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tú también», respondió Isabel, sintiendo que podría flotar de felicidad. El padre García, el sacerdote del pueblo que había bautizado a varias generaciones de escudero, comenzó la ceremonia con palabras simples pero profundas sobre el amor que supera las adversidades. «Martín e Isabel», dijo con voz cálida, «han llegado aquí hoy después de un camino que no fue fácil. Pero a veces los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos». Cuando llegó el momento de los votos, Martín habló primero, su voz firme pero cargada de emoción. «Isabel, cuando te conocí, estaba perdido en mi propio dolor y mi propia rabia. Pensé que nunca podría confiar en nadie, nunca podría amar sin reservas. Pero tú llegaste a mi vida como la luz después de una tormenta muy larga. Me enseñaste que el amor no es algo que tenemos que ganar o merecer, es algo que elegimos dar libremente. Prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles, protegerte cuando necesites refugio y darte espacio cuando necesites volar. Prometo construir nuestro amor ladrillo por ladrillo, día por día, hasta que tengamos algo tan sólido que nada pueda derribarlo». Isabel tomó una respiración profunda antes de pronunciar sus propios votos. «Martín, tú me salvaste de una vida que no era realmente mía y me ayudaste a encontrar quién realmente soy. Me enseñaste que ser fuerte no significa estar sola y que el amor verdadero no tiene miedo de los desafíos, los abraza y los transforma en oportunidades de crecimiento. Prometo amarte con la misma fiereza con la que proteges a nuestra familia. Prometo ser tu refugio en las tormentas y tu compañera en las aventuras. Y prometo recordarte cada día que mereces todo el amor y la felicidad que este mundo puede ofrecer». Cuando intercambiaron anillos, bandas simples de oro que habían elegido juntos, Gabriel despertó y emitió un pequeño sonido que hizo reír a todos los presentes. «Creo que alguien aprueba esta unión», comentó el padre García con una sonrisa. «Ahora, por el poder que me otorga la Iglesia y la comunidad de Ronda, los declaro marido y mujer. Martín, puedes besar a tu esposa». El beso que siguió fue suave pero lleno de promesas. No era el beso desesperado de dos personas que se encuentran por primera vez, sino el beso profundo de dos almas que han encontrado su lugar permanente en el mundo, en los brazos del otro. Cuando se separaron, Gabriel eligió ese momento perfecto para emitir un gorjeo de alegría, como si entendiera que ahora oficialmente tenía una familia completa. La celebración que siguió fue exactamente lo que Isabel había soñado, íntima, llena de risas, con comida casera y música tradicional andaluza. Bailaron bajo las estrellas, contaron historias y brindaron por el futuro. Cuando finalmente se quedaron solos, con Gabriel dormido en su cuna y los invitados habiendo regresado a sus casas, Isabel y Martín se sentaron en la terraza, aún vestidos de boda, observando la luna llena sobre los olivares. «¿Cómo te sientes, señora Escudero?», preguntó Martín, jugando con el anillo de bodas en el dedo de Isabel. «Como si hubiera encontrado exactamente el lugar donde se supone que debo estar», respondió Isabel, recostándose contra el hombro de su marido. «¿Y tú?», «Como el hombre más afortunado del mundo», murmuró Martín besando la coronilla de su cabeza. «Tengo a la mujer que amo, un hijo hermoso y un futuro lleno de posibilidades». «¿Sabes cuál es mi parte favorita de todo esto?», preguntó Isabel. «¿Cuál?». «Que Gabriel va a crecer en una casa llena de amor,
Va a saber desde el primer día que es amado sin condiciones, que sus padres se eligieron el uno al otro cada día y que el amor verdadero es posible. Martín la apretó más cerca de él. Va a tener hermanos y hermanas que también sabrán eso. ¿Cuántos hermanos y hermanas estás planeando exactamente?, preguntó Isabel con una sonrisa en la voz. Los que vengan, respondió Martín. Esta casa es grande y mi corazón es aún más grande. Isabel se incorporó para mirarlo, viendo en sus ojos el mismo amor infinito que había visto la primera noche que se conocieron. Te amo, Martín Escudero, para siempre. Y yo te amo a ti, Isabel Escudero, para toda la eternidad. Se besaron bajo la luna de su noche de bodas, rodeados por el aroma de los jazmines y el sonido suave de los grillos. Era el final perfecto de una historia que había comenzado con dolor y confusión, pero que había florecido en algo hermoso y eterno. Desde la habitación de Gabriel llegó un sonido suave, como si el bebé estuviera sonriendo en sueños. «Nuestra familia», susurró Isabel. «Nuestra familia», repitió Martín. Y bajo las estrellas de Andalucía, con el futuro extendiéndose ante ellos como un camino dorado, comenzaron oficialmente el resto de sus vidas juntos. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.